¿Estás por ahí, compañero? El que tenía la pregunta. Sí, profe. No sé si te refieras a esto que tengo ahorita ahí en la pantalla. Sí. Sí, a la explicación. Eh, la teoría nos dice que las antenas que tienen una longitud menor o igual a 1.25 veces lambda, es decir, que este término, voy a ponerlo ahí en la pantalla, esto que estoy marcando ahí en la pantalla, S de L igual a N por lambda, cuando este valor N es igual o menor a 1.25 veces lambda, el ángulo del diagrama de radiación donde se cuenta el máximo es 90 grados. Voy a poner el valor 1.25. Y lo que pasa es que el diagrama de radiación, en esta figura del MATCAD, o en la cualquier gráfica que lleguen a realizar en forma polar del diagrama de radiación, pues lo que tendrían que graficar sería esto, ¿no? Y ahí es donde también vi que algunos lo único que hicieron fue agarrar su compás o a mano alzada y poner el círculo. No se trata de eso, se trata de que efectivamente esta ecuación que ven aquí, o estas ecuaciones que ven aquí para la graficar el diagrama de radiación, que efectivamente la calculen. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que van a tener que poner en una tabla todos los valores del ángulo, desde 0 hasta 180 grados, por ejemplo, todos los valores correspondientes, ya el tamaño de paso, si lo quieren hacer de 10 en 10 grados, de 5 en 5 grados, o de 90 en 90 grados, o sea, va a depender de con qué tanta precisión quieran graficar el diagrama de radiación. Bueno, pues lo creen así en su tabla. Pero es necesario que tengan una tabla de ángulos y una tabla con los valores correspondientes del resultado de f de teta. Voy a poner el caso. Voy a tomar esta fórmula, ¿eh? Y la voy a poner aquí. Y voy a decir, bueno, pues voy a tener que, para un cierto valor de un ángulo, digamos, para un valor de 1 grado, el valor de f de teta, o este valor, o esta fórmula, ¿no?, que viene en el libro y que se las he explicado ya varias veces, pues tengo que ponerle valores. Voy a poner a esta fórmula, le voy a poner el valor de 1 grado. Y voy a encontrar cuál es el valor correspondiente a esta fórmula. Voy a quitarle su índice. Y lo que va a ocurrir es que voy a empezar a crear una tabla, y esa tabla, básicamente lo que me va a ir poniendo son los valores correspondientes de f de teta. Entonces, el primer valor para un ángulo de 1 grado, el resultado es menos 0.024. Es el primer valor de la tabla. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues muy fácil. Voy a ir a mi gráfica polar, y en esta gráfica polar, pues lo que voy a hacer es decir, ok, para 1 grado, ¿no?, a lo mejor voy a hacerlo un poco más rápido esto para que sea más fácil de entenderlo. Voy a decir, en 10 grados, ¿no?, el valor es menos 0.36. Este valor lo meto en la tabla. Para 10 grados
este tendría que ser el valor, que es este que vemos aquí, de menos 0.36. Este valor de 0.36, tengo que tomar mi grafiquita polar. Voy a copiar esta gráfica polar. Entonces las puse ahí en la unidad de drive para que la pudieran utilizar. Voy a cortarla. Voy a ponerla aquí. Y entonces voy a empezar a crear una tablita. Y esa tablita básicamente va a tener varios valores. Y esa es la que voy a tener que ir gráfica. 10 grados. El valor para 10 grados es este. Lo pongo aquí. Dice que es menos 0.36. Y entonces busco el valor correspondiente a este valor en la gráfica. Por supuesto, tengo que definir a dónde está el 0 y a dónde empiezan los valores negativos y a dónde los positivos. De tal manera que a lo mejor yo defino que este va a ser mi 0. Y hacia abajo, supongo que para un ángulo de 10 grados, aquí, supongamos que en este punto, yo defino que este valor es 0.36 y digo aquí es 0.36. Ahí está. Voy a 20 grados. Vuelvo a calcular la fórmula. 20 grados. Ahora me dice que es menos 0.42. 20 grados. Menos 0.42. 42.7. Por supuesto, ya creció. Ahora está a lo mejor por acá. Y así me voy, de ángulo en ángulo, o de grados en grados. Haciendo, por ejemplo, voy a ir hasta 60 grados. Eso significa que tiene que ser una tabla con un número n de ángulos, ¿no? Entonces ahorita me fui a esta 60 grados. $30, $40, $50, $60, y en 60 grados dice que tengo un valor de 0.375. 0.375. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que toda esta escala, pues hay que graduarla. No está graduada. Ustedes la tienen que graduar. Hay diferentes maneras de graduarla. Ahí lo que se necesita es que tengan un poco de astucia en la parte de su graficación. Estoy hablando con el micrófono apagado. Entonces, para poder, digamos, graficar esto, y en esencia que encontraran algo similar a esto,
pues necesitan de alguna manera graduar la escala de esta gráfica polar para ir encontrando cada uno de los valores que van a ocurrir aquí, en cada uno de los ángulos. Pero es importante que sepan cómo graduar esta escala. Si no la quieren graduar, simplemente pues, tendrán que definir cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Pero para eso necesitan calcular todos los valores entre 0 y 180 grados. Y eso significa sacar todos los valores de esta fórmula. Por ejemplo, voy a ir directamente a 90. 1.707. Entonces, lo único que necesitan es de alguna manera esta escala la necesitan ir grabando, de tal manera que el círculo más grande, el de 90 grados, aquí, este va a tener el valor máximo de 1.707. Tal vez el más pequeño, el círculo más pequeño que ven aquí, ese círculo más pequeño necesitaría tener valor de menos 0.36. De tal manera que puedan ir poniendo los valores correspondientes de cada uno de esos ángulos. Pero es importante que hagan eso, porque si no tienen manera de graficarlo de otra manera, pues lo tienen que hacer a mano. Entonces, alguna de las tareas que me mandaron, pues lo único que hicieron fue a mano alzada, pues poner el círculo y pues ojalá y sí sea el correcto, ¿no? Pero no me dicen cuál es el valor del máximo, ni tampoco me dicen cuál es el valor del mínimo, ni me dicen en qué ángulo lo calcularon. Entonces, para mí eso es lo más importante. No me importa tanto así la forma, lo que me importa es que hayan hecho estas tablitas y hayan hecho la graduación de su gráfica polar, ¿no? La graduación, y luego hayan marcado en cada punto, para cada círculo, pues, el valor correspondiente, el cruce del ángulo y la amplitud, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un cruce de una amplitud, de un círculo de amplitud, con un ángulo correspondiente, ¿no? El ángulo que vendrá de este lado, con el círculo de amplitud que está aquí. Entonces es importante que hagan ese ejercicio. Pero en particular, para el caso del que me están hablando y que he estado observando, es que yo les puse aquí en la tarea, me parece que en el ejemplo les puse 43 grados. Ese ángulo de 43 grados lo puse porque resulta que me parece que el ejemplo tenía un valor de 1.5, no me acuerdo qué valor tenía el ejemplo. A ver, vamos a ver rápidamente. ¿Estás? Sí, es de 1.5. Sí, creo que es de 1.5. Y cuando tenemos 1.5, el diagrama de radiación graficado, pues es totalmente diferente. El máximo, en la forma polar, bueno, pues lo vemos justamente en un valor cercano a 43 grados. Del lado derecho, en esta gráfica cartesiana, del diagrama de radiación, pues puedo moverlo a gusto el marcador y puedo identificar que efectivamente es 43 grados el máximo. Y por eso puse aquí, ¿no? El máximo ocurre en 43 grados o en su primo malvado 136 grados. En cualquiera de esos dos ángulos ocurre el máximo. Casi siempre se toma el primer máximo, que es el de 43 grados. Y en función de eso se calculan los campos eléctricos. ¿Para qué? Para calcular después la potencia, la densidad de potencia, la intensidad de radiación y finalmente la directividad. Pero de ahí sale este ángulo. Este ángulo sale justamente
de lo que encontramos como el valor máximo del diagrama de radiación. Y eso va a ocurrir para longitudes de antena mayores a 1.25 veces lambda. Entonces de ahí sale. Claro, si creo que para la mayoría de ustedes el valor de n no excedía el 1.25, solamente para 4 compañeros excedió ese valor, pero para todos los demás era un valor entre 0, entre no me acuerdo entre qué valor, habrá que ver la tabla, pero no llegaba a 1.5, solamente 4 compañías tienen un valor mayor o igual a 1.5, pero de ahí sale. Entonces algunos se equivocaron e incluso aquí me ponían 43 grados, pero no, aquí tendría que ser el valor de teta, donde ocurre el valor máximo, y en la mayoría de los casos es 90 grados. Y pues hace mucha diferencia, digamos, calcular el campo eléctrico ya sea en 90 o en cualquier otro ángulo, ¿no? Profe, Sí, entonces, por ejemplo, si mi valor de n era mayor de 1.25, lo que podría hacer sería hacer la tabla que usted dice y calcular todos los valores de teta desde 0 a 180 es y, correcto. y por ejemplo, si ve que lo que tenemos que calcular es f de teta, entonces el valor de f de teta que sea el mayor y que corresponda a ese ángulo significa que ese sería el ángulo de mayor intensidad. Es correcto. ¿Qué valor te tocó de n a ti, por ejemplo? Ah, no, a mí sí me tocó 0.9, entonces es con 90. A tu caso sigue siendo 90 grados, ahí es donde ocurre el máximo. Solamente, insisto, hubo 4 compañeros. A uno le salía 1.5, o más bien les puse el valor de 1.5, que es 43 grados, y a otros les puse el valor de 2. Y para un valor de 2, el ángulo máximo ocurrirá cerca de 58 grados. O es 43 o es 58. Pero eso no lo van a saber hasta que no grafiquen. Por eso me era muy importante que pudieran graficarlo. O sea, es algo fundamental graficar el diagrama de radiación, porque de lo contrario, si no grafican el diagrama de radiación, pues nunca van a saber dónde está el máximo. Y toda la teoría que hemos estado viendo, pues termina siendo medio ociosa. Entonces, estas fórmulas, que es una herramienta muy poderosa, pues nos permite encontrar justamente dónde va a radiar con la máxima intensidad en un ángulo definido. Pero pues nada más hay que pues, echarle números ahí, ¿no? Desde que lo hagan en Excel o que instalen esta cosa del MATLAB o cualquier otro programa y pues hagan ese cálculo para todos esos valores de ángulos, ¿no? Entre 0 y 180 grados. Profe, una pregunta. Y Sí, ahí, por ejemplo, en la directividad de ese mismo ejemplo, bueno, en donde están las fórmulas de directividad, sí. eh, ahí aparece f de teta igual. Eh, Acá abajo, sí. ajá, y por ejemplo, bueno, en el ejemplo que había puesto ahí del archivo, Sí. eh, yo sustituí los valores así como usted lo tenía y me Ajá. daba un valor muy diferente. Pues va a depender cómo tengas o sea, ¿dónde lo calculaste? ¿Lo calculaste en tu calculadora o Ajá, sí, digamos en mi calculadora. eh, para eso era el ejercicio, justamente para que pudieran validar? A ver, ¿cuál es tu frecuencia, compañero? La mía es 60 Hz, megahertz, 60. megahertz, Profe, Veamos. ¿Cuál es el valor de n que te tocó a ti, compañero? 0.11. 0.11. profe, Sí, te escucho.
esa parte que dice el compañero, ya sé por qué le sale diferente. Lo estábamos comentando otro compañero y yo. Es porque o sea, el cálculo del coseno de teta lo tiene que hacer en calculadora en modo de grados, pero todos los demás cálculos se tienen que hacer en modo de radianes y así sale exactamente lo que usted tiene. Es un detallito del uso de su calculadora. Por eso les pedía que validaran, digamos, los cálculos que yo les puse en el ejemplito con lo que ustedes tienen en su calculadora. Que muchas veces si su calculadora no la tienen bien configurada, pues les va a dar algo diferente. Ok. Entonces, tu directividad debería de ser 1.5, porque la teoría incluso dice que para esos dipolos de ese tamaño, la directividad debería ser 3 medios, es decir, 1.5. Ajá, no, nada más tenía duda en eso, sí. Pero resulta de eso, ¿no? Es decir, aquí en la forma como calculo el coseno de teta o el seno de teta, digamos, es donde le debes de poner, pues, digamos, un poquito más de cuidado. Ok, de todos modos, pues ahorita lo checo y lo compruebo. Ok. Gracias, profesor. ¿Alguna otra duda, compañeros? Yo tenía la última duda, profe, que es la parte donde tenemos que graficar. ¿Eso es necesariamente en MATCAD? No, como se los dije, lo pueden hacer pues, en su hoja, vaya. Pero para eso necesitan las tablas. O sea, forzosamente necesitan calcular los valores y ponerlos en una tabla y pues pasarlo a una gráfica. Sí, básicamente lo que me explicó hace rato, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues está lachudo, vaya, o sea, se requiere un tiempecillo para poder calcular los valores y luego pasarlos a la gráfica y pues tener la paciencia de identificar cuáles son los máximos, ¿no? Por supuesto, también por eso les decía que esta herramienta pues es muy útil porque pues muchas cosas se las facilita. Ya no tienen que estar haciendo tablas y tablas para hacer gráficos, ¿no? Que sí es recomendable de alguna manera saber hacerlo a mano, porque incluso estas gráficas de la distribución de corriente nos dan, digamos, ese sentido de físicamente qué es lo que tendría, ¿no? Pero sí, o sea, si no lo hacen en una herramienta como esta, o a lo mejor en Excel, o a lo mejor en MATLAB, o a lo mejor en cualquier otro programa que les permita graficar, pues lo tienen que hacer a manita con las tablas. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Sí, dime. ¿puedo compartir para Claro que sí. explicar bien? Claro que sí, déjame quito lo que estoy en la pantalla y adelante. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, pues aquí donde tengo dudas es que me sale esto y no sé por qué. Y pues no me deja graficar. No alcanzo a ver. ¿Qué dice en la parte de abajo? Dice, este valor debe ser un vector, creo, ¿no? Dice algo así. Y un escalar o un vector. A ver, para empezar, tus fórmulas, en tu fórmula f de teta, ¿estás utilizando subíndices o estás utilizando índice de matriz? Le di No, aquí arriba. ese subíndice solamente, digamos,
texto. Pero si tú te vas a la opción, al menú matemática, y luego en el menú matemática utilizas la opción operadores, ahí mismo pícala ahí en operadores, donde está la raíz cúbica, hasta la parte de abajo en la sección donde dice vector y matriz, del lado derecho, casi al final, hay un simbolito que tiene M y tiene un pequeño, ándale, ese mero. Ese se llama índice de matriz. Básicamente se lo tienes que reemplazar. Tienes que reemplazar lo que tienes ahí como subíndice, lo tienes que reemplazar como índice de matriz. Y ahí pues le pones el ángulo que ya pusiste ahí. Solamente que arriba, tú lo definiste, en la parte de arriba, definiste arriba, por lo que estoy viendo, lo pusiste con un símbolo de grados. En la parte de arriba pusiste θ y le pusiste un símbolo de grados. Quítalo eso. Bueno, Ahora, ahora ahí seguramente también pusiste un símbolo de texto en vez de colocar el operador de grados. Si te vas otra vez a la opción de operadores, y te vas a la opción de ingeniería, hay un simbolito de grados. Utilizas eso. me sigue saliendo. Resulta que tiene un error el MatCat. Cuando quieres hacer cálculos con grados en forma matricial, tienes que empezar no desde 0, tienes que empezar desde 1. Entonces cambia el intervalo. En vez de que empieces desde 0, empieza desde 1. ¿Qué dice este valor? Alcanzo a ver este pequeño pantalla. Podrías hacer más grande la pantalla porque no. Has de tener un monitor muy grande. Porque no alcanzo a ver bien. ¿Así está bien? Ándale, sí. Gracias. Este valor debe ser. Hemos calado. No sé si el símbolo que estás utilizando sea el mismo en el subíndice que ese. Si no es el mismo, posiblemente también de ahí salga el error. Ponle una letra. Pues, Ponle una letra. En vez de que le pongas un símbolo extraño, ponle una letra. Ponle A, por ejemplo. Ponle. entonces también cambiaré a este de aquí. Es correcto. Sí, no era el mismo símbolo.
Por supuesto, ahí en la gráfica, pues tendrías que hacer exactamente lo mismo. Si todos tienen que coincidir, que con que uno sea diferente, pues ya no va a dar. Ahí en la gráfica, Ok, entonces era eso. seguramente ese era el detalle. Muchas veces se puede uno fácilmente confundir con esos simbolitos. Entonces ahí en f de teta, en la gráfica, si no, en la de la derecha, en la forma polar, igual reemplázalos. Es que seguramente en algunos utilizaste W y en algunos a lo mejor habrás utilizado el símbolo. Ahí acuérdate que no es subíndice, es índice de matriz. Ah, es cierto. Sí. Y a ese ángulo al que acabas de colocar, pone el simbolito de grados ahí también de los operadores. Ahí en operadores el simbolito de grados. ¿A cuál? ¿A este? Ahí, sí, a ese. Porque estás graficando en forma polar, con grados, no con radianes. Ahí. Y lo mismo tendría que hacer para Es esta correcto. fórmula. Sí, sí. Ok. Bueno, pues gracias, profe. No, a ver, pícale a ver si se corrige. No dejes de compartir, vamos a ver si sí es cierto. A lo mejor. Entonces corrijo este otro. Sí, pues corrígelo, no te tardas mucho tiempo. Si te fijas, incluso ya te graficó la primera. Sí. Bueno, ahí te hizo falta un detalle. Allá arribita, arriba, un poquito más donde defines cómo van a variar los ángulos, ahí tienes que cambiar en vez de W, tiene que ser A. Te está ocurriendo un detalle interesante. Se está graficando medias. Si mueves un poquito tu gráfica abajo de la fórmula, te debería de identificarla. Porque dice, esta variable no está definida. Y eso básicamente es porque estás poniendo a la misma altura la ecuación con la gráfica. Tiene que llevar su orden. Sí. Es como si fuera cualquier otro lenguaje de programación. No puedes utilizar una variable que no has definido aún. Ok. Entonces esto es lo que me debería de salir. Es correcto.
Es correcto. Y por supuesto, en la que tienes del lado izquierdo, pues pasa exactamente lo mismo. Tienes nada más que poner, digamos, ahí los valores. La diferencia en esta rectangular es que ya no le tienes que poner el símbolo de grados. Solamente en la polar se necesita hacer, pero en esta rectangular ya no. No, no es el subíndice de matriz. B. Ahí estamos. Ahí estás. Ok, sí. Ahí estás. Bueno, ya serviste de ejemplo didáctico para todos los demás. Ok. Gracias, profe. No, no hay de qué. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna otra duda, compañeros. ¿No? Bueno, nada más quiero corroborar con ustedes si se pudieron registrar en la plataforma esta para lo del examen. Y si sí pudieron, bueno, pues entonces pues ya lo único que les pido es que se pongan a estudiar otra vez su libro. Por supuesto, tendría que ir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, donde nos encontramos. Entonces, de ahí va a salir el examen. Entre el capítulo 1 y el capítulo 4 van a salir preguntas, digamos, de opción múltiple para su examen. Y en algunos casos pues, tendrán que ser algunos cálculos sencillos, ¿no? Entonces, para que se preparen para lo de su examen del día de mañana. Y bueno, pues no se les olvide el tema de su tarea. Sí es importante que la entreguen como ejercicio. Por supuesto, si no la pueden entregar mañana y la entregan a lo mejor el viernes, pues todavía me da tiempo de considerarlas. No va a tener el mismo peso, como siempre les he dicho, pero bueno, pues se las puedo considerar todavía. Pero si me la mandan el día lunes a las 10 de la noche, pues ahí sí ya va a estar difícil porque ya a esa hora ya terminé de registrar calificaciones y todo lo demás. Entonces, nada más ayúdenme con ese tema de mandarlas con un poquito de tiempo para que me dé oportunidad de revisar sus tareas en tiempo y forma. Bueno. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sin más, compañeros, pues muchas gracias nuevamente por su atención y pues nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, profe. Bueno. Muy bien. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta pronto. Hasta luego.